Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, nuestra herramienta de aprendizaje para el ciclo escolar 2020-2021 en el contexto de un modelo híbrido, con recursos de la educación a distancia. Mi nombre es Enrique Rodal y hoy me acompaña la maestra Lourdes de Santos. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Enrique. Y gracias también a todos ustedes que nos acompañan. Espero que estén aprovechando al máximo este tiempo para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades correspondientes a la asignatura Historia, primer grado de educación secundaria. Recuerden mantener la sana distancia y lavarse constantemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Al salir de casa, no olviden colocarse correctamente el cubrebocas, porque al cuidarnos nosotros mismos, ¿cuidamos a los demás? En la sesión pasada empezaron con la elaboración de evidencias de lo que han aprendido en el bloque 1. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de otra evidencia de aprendizaje, en la que demostrarán sus conocimientos históricos. Lo harán mediante una actividad que les permitirá reconocer la importancia de las ideas que inspiraron la revolución burguesa y su influencia en las legislaciones actuales. Así es. El enfoque de nuestra sesión les ayudará a reflexionar sobre lo que han aprendido, por lo que deberán estar muy atentas y atentos al ejercicio o evidencia de aprendizaje que podrán entregar a su maestro o maestra cuando regresemos a nuestro salón de clase. Para seguir la actividad, les recomendamos tener a la mano lápiz o bolígrafo, colores, hojas blancas, su siempre confiable cuaderno. Si tienen uno cuadriculado, mejor. Además de su libro de textos para consultarlo. Si ya están listas y listos para completar nuestra segunda evidencia de aprendizaje, comencemos. Maestra, cuéntenos, ¿qué evidencia de aprendizaje deberán elaborar los alumnos? Bueno, Enrique, el ejercicio de hoy consiste en resolver un crucigrama, como el que observamos ahora en pantalla. Pueden dibujarlo en su cuaderno o en una hoja blanca, así que lo vamos a dejar unos segundos para que se familiaricen con él y les sea más sencillo resolverlo. Recuerden que los crucigramas contienen dos tipos de pistas, horizontales y verticales. Pongan mucha atención a las indicaciones y a las pistas que verán en pantalla. Son 25 pistas, así que les sugerimos anotar en su cuaderno el número de pista, si es vertical u horizontal, y la respuesta, para que vayan resolviendo el crucigrama y completen con éxito su segunda evidencia de aprendizaje. Conforme vayamos avanzando, podrán observar en pantalla los avances y así tendrán una guía con el paso a paso. Por cierto, para la construcción de esta evidencia de aprendizaje nos acompañan desde casa algunos alumnos de primero de secundaria, quienes participarán en esta sesión resolviendo sus crucigramas y explicando algunas de las respuestas. Bueno, maestra, ya que hemos explicado las instrucciones del día de hoy, ¿qué le parece si damos inicio a nuestra actividad? Me parece perfecto. Enrique, ¿me ayudas a leer la primera pregunta? Por supuesto. Pregunta 1 horizontal. Clase social que promovió y difundió en todo el mundo las ideas liberales e ilustradas. Atención, Jania, ¿tienes la respuesta? Sí, maestra, pienso que es burguesía, pues a diferencia de la nobleza o del clero, los burgueses no gozaban de privilegios y estaban obligados a pagar impuestos. Así que se vieron muy interesados en adoptar y difundir las ideas liberales e ilustradas que hablan sobre el derecho a la libertad, la igualdad y la propiedad privada. Muy bien, Jania. Así quedaría la respuesta. Segunda pregunta vertical. Proceso histórico caracterizado por la migración del campo a las ciudades, el aumento
de la producción y una economía basada en el capital y el libre mercado. El libre mercado es una de las ideas liberales. ¿No es así, maestra? Así es, Enrique. Se trata de una idea liberal muy relacionada con este proceso histórico que inició a mediados del siglo XVIII. Ah, ya sé, estamos hablando de la Revolución Industrial. Precisamente. Veamos cómo queda la respuesta. Tercera pregunta horizontal. Ley británica que fijó impuestos especiales a los documentos impresos en las colonias de Norteamérica y causó gran inconformidad entre los colonos. En esta tengo duda, pero Yael, que está elaborando su crucigrama desde casa, seguro me ayuda con la respuesta. La ley a la que se refiere la pregunta 3 horizontal debe ser la ley del timbre, pues con ella el Parlamento inglés obligó a que todos los documentos publicados en las 13 colonias inglesas de Norteamérica, como libros, actas o incluso periódicos, incluyeran un sello especial para representar el impuesto pagado. Muy bien, Yael. La respuesta correcta quedaría así. La pista 4, vertical, dice así. Personaje que participó en la redacción de la Declaración de Independencia de las 13 colonias. Bueno, hay 3 opciones, pero como tenemos 9 espacios para la respuesta, no puede ser Benjamin Franklin ni Thomas Jefferson. Así que nos debemos estar refiriendo a John Adams. Exactamente. Buen trabajo, Enrique. De modo que nuestra respuesta quedaría como vemos en pantalla. Gracias, maestra. Pregunta 5, horizontal. Proceso histórico iniciado en 1789 que, según algunos historiadores, marca el fin de la Edad Moderna. Esa sí me la sé. Revolución Francesa, ¿cierto? Muy bien. La Revolución Francesa, que inicia en ese año con la toma de la Bastilla y representa un hecho muy importante en la historia mundial. Atención, sexta pregunta vertical. Frase que resume el pensamiento ilustrado del alemán Immanuel Kant. ¿Nos puede dar una pista más, maestra? Una pista más. Claro. Esta frase tiene 2 palabras que provienen del latín y en español significa atrévete a saber. Ya me acordé. Es sapere aude. Atrévete a saber. ¡Excelente, Enrique! Ya te volviste todo un experto. 7, horizontal. Fuerza motora usada durante la primera revolución industrial. Michelle, escuchemos tu respuesta. La 7 horizontal es vapor, pues durante la primera revolución industrial, gracias al uso del vapor como fuerza motora, se realizaron grandes avances científicos y tecnológicos, entre los que destaca la invención de la máquina de vapor, que ayudó a aumentar la producción en las fábricas, a desahogar las minas y a transportar en locomotora mercancías y personas en menor tiempo. Exactamente, Michelle. El vapor fue usado como fuerza motora en el desarrollo de la industria, de modo que la pregunta 7 quedaría como observamos en pantalla. Vamos a la pista 8 vertical. Guerra que va de 1756 a 1763 y provocó el endeudamiento de Inglaterra, obligándola a establecer mayores impuestos a sus colonias. ¿La guerra de los 7 años? Por supuesto, y aunque Inglaterra salió victoriosa, esta guerra le representó una severa crisis económica,
por lo que el rey y el parlamento decidieron aumentar los impuestos a los colonos. Ejemplo de ello fue la ley del timbre, que mencionamos antes. Llegamos a la 9 horizontal, sector de la sociedad estamental que en la reunión de los Estados Generales se opuso al aumento de los impuestos. ¿Serán los burgueses? Bueno, pero esa respuesta ya la tenemos en el crucigrama. Veamos qué nos dice Héctor. Pienso que es tercer estado, el sector más numeroso de la sociedad estamental, pues incluía grupos sociales muy diversos en riquezas y ocupaciones. Había desde banqueros, propietarios, comerciantes y profesionistas, hasta artesanos, campesinos y siervos. Lo único que los unía era la falta de privilegios. Palomita para Héctor. Siguiente pregunta, 10 vertical. ¿Listos y listas? Dice así: representante del rey de España, encargado de gobernar, impartir justicia y tener el mando militar del ejército en sus colonias. Estamos buscando una palabra de 6 letras. Representaba al rey, ¿eh? Ya sé. Es el virrey. Sí, el virrey fue un personaje muy importante en la administración de cada una de las colonias españolas en América. ¿Nos das la siguiente? Claro, es la 11 horizontal. Representó un importante avance para la industrialización al transportar más fácil y rápido personas y mercancías vía terrestre. ¿El ferrocarril? Casi. La palabra ferrocarril tiene 11 letras y la palabra correcta es de 10. Seguramente en casa ya la adivinaron, ¿verdad? Así es, se trata de la locomotora. Como vemos en pantalla, nuestro crucigrama está quedando muy bien. Veamos qué dice la 12 vertical. Hijos de españoles, nacidos en América, que conocieron y difundieron las ideas liberales e ilustradas. ¿Sabes cuál es, Enrique? Sí, maestra. Esa está muy fácil. La respuesta es criollos. Así es. Vamos con la siguiente. Es la número 13 horizontal. Es considerado uno de los derechos más importantes establecidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Jania, tienes la respuesta, ¿no es así? Así es, maestra. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, herencia de la Revolución Francesa y antecedente de nuestros derechos humanos, establece la libertad e igualdad como derechos fundamentales. Ambos podrían ser correctos porque cada uno consta de 6 letras, pero la que coincide con la letra G del crucigrama es igualdad, por lo que esta es la respuesta correcta. Muy buen trabajo, Jania. En efecto, la igualdad y la libertad aparecen en el artículo 1 de la Declaración, que dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Atención, pista 14 vertical. Conflictos armados que libró Francia ante el resto de las potencias europeas entre 1799 y 1815. Por el número de espacios, creo que se trata de guerras napoleónicas. Muy bien. ¿Y ustedes en casa cómo van? ¿Han tenido muchos aciertos en su evidencia de aprendizaje? Estoy seguro que sí, porque han estado muy atentas y atentos a todas las sesiones. Nos toca la pista 15 horizontal, que dice: monarca francés que en 1791 fue hecho prisionero y 2 años más tarde condenado a morir en la guillotina. Creo que ese fue Luis XVI, apresado durante la Revolución Francesa, ¿cierto? Correcto. Ahora vayamos a la 16 vertical. Evento que reunió a los representantes de las potencias europeas para decidir la división política del continente tras el fin de las guerras napoleónicas. Vamos con Yael, quien está muy aplicado realizando su evidencia de aprendizajes desde casa.
La respuesta a la pista 16 vertical, con 16 letras, es el Congreso de Viena, una reunión internacional en la capital austríaca, cuyo objetivo fue redefinir las fronteras de los países europeos a partir del derrumbe del Imperio Napoleónico en 1815. Además, en este congreso también acordaron restaurar el absolutismo en Francia y en España. Excelente explicación, Yael. En efecto, la respuesta es Congreso de Viena. Ahora pasemos a la 17 horizontal, que dice: organismo del gobierno francés que en 1792 proclamó la República como forma de gobierno. Son 18 letras, así que deben ser 2 palabras. Así es, una comienza con C y la otra con N. ¿La tienen? Sí, es Convención Nacional. Muy bien, maestra. Pasemos a la 18 vertical. Documento jurídico francés promulgado en 1804 que establece la abolición del régimen feudal, la igualdad de los ciudadanos y constituye uno de los textos legales más influyentes de la historia. ¿Te la sabes, Enrique? ¿Es el Código Napoleónico? Perfecto. Estamos avanzando muy bien. Atención, porque las pistas de aquí en adelante son horizontales. La 19 horizontal dice: doctrina política y filosófica surgida a finales del siglo XVII que postula libertades y derechos individuales, como la propiedad privada y la libertad económica. Si no me equivoco, tiene que ver con un proceso que influyó en la mayor parte de los hechos históricos que hemos visto hasta el momento. Así es. Estoy segura de que ustedes en casa ya saben a qué doctrina nos referimos. ¿Acaso hablamos del liberalismo, maestra? Sí, muy bien, Enrique. Has aprendido mucho. La siguiente pregunta es para Jania desde casa. 20 horizontal. Documento surgido en América y que por primera vez hace referencia a los derechos naturales del hombre y en cuya redacción participó George Mason. La respuesta a la pregunta 20 es Declaración de Derechos de Virginia, la cual fue redactada casi un mes antes de dar a conocer la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. En ella, los colonos de Virginia, como George Mason, enlistan los derechos que exigían fueran respetados por la corona inglesa. Correcto, Jania. La Declaración de Derechos de Virginia es un documento en el que los colonos exigían libertad, soberanía del pueblo, división de poderes y el derecho a un juicio justo. Veamos la pregunta 21 horizontal. Clase social que nació como resultado de la industrialización europea de mediados del siglo XVIII. ¿Te la sabes, Enrique? Es una palabra de 6 letras y lleva 2 R's. Obrera. Sí, muy bien. Gracias, maestra. Pista 22 horizontal. País de América del Norte que declaró su independencia de España en 1810. Tiene 6 letras. Y esa sí me la sé. Es México. Bien contestado, Enrique. Ya casi terminamos nuestra evidencia. La 23 horizontal dice así: hecho que tuvo lugar en España en 1808 y fortaleció el anhelo de libertad e independencia de sus colonias en América. Bueno, por el número de espacios deben ser 2 palabras. En la primera tenemos una I y una V. ¿Invasión napoleónica? Muy bien. Vamos con la pista 24 horizontal. Personaje que durante el proceso de independencia de la Nueva España redactó el documento Sentimientos de la Nación, donde refleja la influencia de las ideas liberales en América. Otra pista, maestra, por favor. Su rostro aparece en el billete de 50 pesos.
¡Ah! ¡Morelos! Precisamente, vamos por la última pista, que dice así: movimiento del siglo XVIII que proponía la división de poderes, el uso de la razón en oposición al absolutismo. Sus principales representantes son Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Seguro que Héctor nos puede dar la respuesta, ¿no es así? Claro, la última palabra del crucigrama es 11 letras y termina con la letra N. Por la pista que nos dieron, seguramente se trata de ilustración. El movimiento filosófico surgido en Francia durante el siglo XVIII, también llamado siglo de las luces, y que sirvió de inspiración, al igual que el liberalismo, a las revoluciones burguesas de América y Europa. Así es, Héctor. Ilustración es la última palabra que faltaba para completar nuestro crucigrama. A continuación, le pediremos a Jania, Yael, Michelle y Héctor, que estuvieron trabajando a la par de nosotros para resolver el crucigrama desde casa, que nos muestren su evidencia de aprendizaje terminada. Gracias, Jania, gracias, Yael, Michelle y Héctor, por habernos acompañado. Hicieron un excelente trabajo el día de hoy. Esta sesión se terminó, aunque aún nos quedan muchas historias por explorar y descubrir. No olviden compartir con su familia lo aprendido el día de hoy, porque al dialogar y reflexionar juntos, aprendemos más y mejor. Recuerden que la pandemia sigue activa, así que todos y todas debemos seguir las medidas sanitarias, porque cuando nos cuidamos a nosotros mismos, bueno, cuidamos a los demás. Nos vemos muy pronto en una sesión más de Aprende en Casa 2. Pues me gustó mucho. Yo me sabía México, Morelos, me sabía todas, maestra. Ahora sí te sabías.